profesor. Mi nombre es María Acuña, del programa Ingeniería Civil, y junto a mi compañero Jesús Contreras nos venimos a presentar un problema de aplicación. El problema que nosotros escogimos es este, lo sacamos del taller que usted nos dejó, y así dice: un tren sale de la ciudad a las 12 p.m. yendo a la ciudad B, situada a 400 kilómetros de distancia con una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Otro tren sale de B a las 2 p.m. y mantiene una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. Determine la hora en la cual los trenes se encuentran y la distancia medida a partir de la ciudad A. Si el segundo tren se dirige hacia A y B, el segundo tren se aleja de A. El problema lo que nos pide es que determinemos la hora en los cuales los trenes se encuentran y la distancia a medida a partir de la distancia A. Para presentarlo mejor haremos una gráfica. Esta es la ciudad A y esta es la ciudad B. Teniendo la ciudad A y la ciudad B, podemos decir que el tren 1 sale de la ciudad A las 12 de la tarde, yendo a la ciudad B con una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Y el tren 2 sale de la ciudad B a las 2 de la tarde y mantiene una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. La distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 400 kilómetros. Ya sacando los datos, tenemos que el tren 1, su velocidad es de 100 kilómetros por hora y que el tren 2, su velocidad es de 70 kilómetros por hora. Tenemos que la hora de salida del tren 1 fue a las 12 p.m. y la hora de salida del tren 2 fue a las 2 p.m. Como sabemos que entre las 12 p.m. y las 2 p.m. hay 2 horas, lo que hacemos es la fórmula de distancia, que es velocidad por tiempo. En este ejercicio tenemos dos casos. El primero que dice que el tren 2, se dirige hacia la ciudad A. Lo que queremos hallar es cuánto avanzó el tren 1 entre las 12 p.m. y las 2 p.m. Para esto hacemos la fórmula de distancia, que es velocidad por tiempo. Como tenemos que la velocidad del tren 1 es de 100 kilómetros, lo que hacemos es multiplicarlo por el tiempo, que es de 2 horas. Y la solución de este problema es 200 kilómetros por hora. Recapitulando lo que hizo nuestra compañera, pues aquí sabemos y tenemos que la distancia del tren 1 aún no la tenemos. Y la velocidad del tren 1 sí la tenemos, que es la que aparece por acá, que nos la da, que son 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. ¿Qué más tenemos? La distancia del tren 2 la tenemos. Que son 200 kilómetros, que fue lo que hizo mi compañera en pocos minutos. También tenemos la velocidad del tren 2, que como nos muestra acá es 70. ...70 kilómetros
hora. ¿Qué podemos hacer a continuación? Y nos dice terminar la hora en los cuales los trenes se encuentran y la distancia medida a partir de la ciudad acá. Yo con estos valores puedo obtener la siguiente fórmula. Velocidad del tren 1 es igual a la distancia del tren 1 sobre tiempo. Con estos valores obtengo esta fórmula. Velocidad del tren 2 es igual a la distancia del tren 2 sobre el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? A esta velocidad le tengo que restar la velocidad del tren 1. Hacemos aquí menos distancia tren 1 y lo ponemos en la fórmula también. Entonces aquí menos 1. Teniendo esto, empiezo por acá para allá después de esta fórmula. Lo que voy a hacer primero es reemplazar los valores y despejar la fórmula. Tenemos velocidad del tren 2 es igual a la distancia del tren 2, que es 200 kilómetros. 200 kilómetros menos la distancia 1 sobre el tiempo. Cuando ya como tenemos esto, lo que vamos a hacer es despejar el tiempo. El tiempo que está dividiendo pasa de este lado a multiplicar tiempo por velocidad del tren 2 igual a 200 kilómetros hora menos la distancia en 1. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Este 200 que está positivo, que está sumando, va a pasar del otro lado, pero va a pasar negativo. Tiempo por el tren 2 menos 200 kilómetros igual a la distancia 1. ¿Qué pasa? Como lo que yo quiero hallar está en negativo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, menos 1. Este menos 1 va a cambiar toda esta expresión. Entonces, distancia 1 del tren 1 es igual. Menos 1 por tiempo, va a quedar el tiempo negativo. Por velocidad del tren 2. Menos por menos, eso no da más, entonces queda 200 kilómetros por hora. Ya despejamos, ya encontramos la distancia del tren 1. Como vemos aquí, vamos a despejar y vemos que es similar a lo que nos dio en la fórmula pasada. Lo que hacemos es unirla. Nos queda tiempo por velocidad del tren 1 es igual a menos tiempo por velocidad del tren 2, 200 kilómetros Como vemos que esto es una multiplicación, lo que hacemos es pasarlo todo completo. Entonces ponemos tiempo por velocidad del tren 1 por, y esto que está negativo pasa a positivo, tiempo por velocidad del tren 2 más 200 kilómetros. Aquí
podemos observar un factor común. ¿Qué hacemos? Ponemos las T, como vemos que son las T, ponemos el factor común. Abrimos un paréntesis, ponemos velocidad del tren 1 y ponemos también por velocidad del tren 2. Cerramos el paréntesis, más 200 kilómetros. Me disculpo, profesor. Aquí es más, no un por, y aquí también. ¿Qué nos queda? Entonces, como vemos que esto está multiplicando, fácilmente lo podemos pasar a dividir a 200 kilómetros. Entonces nos quedaría tiempo es igual a 200 kilómetros sobre velocidad del tren 1 más velocidad del tren 2. Tengo que dar esto y ya sabemos la velocidad del tren 1 y la velocidad del tren 2. Pues que la velocidad del tren 1, como aquí nos dice, son 100 km por hora y la velocidad del tren 2 son 70 km por hora. Aquí lo que hacemos es reemplazar. Entonces, tiempo es igual a 200 kilómetros sobre velocidad del tren 1 son 100 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Y más la velocidad del tren 2, que son 70 kilómetros por hora. Bueno, aquí lo que nos queda es resolver. Entonces, tiempo es igual a 200 kilómetros resolvemos esta operación. 100 kilómetros por hora más 70 kilómetros por hora nos da 170 kilómetros por hora. Entonces, dividimos esto. Tiempo es igual 200 entre 170, eso nos daría 1,18 horas. ¿Por qué hora? Porque aquí al dividir se van los kilómetros con metros y queda la hora. Nos quedaría 1,18 horas. Ya por acá hay 1,18 horas. ¿Qué pasa? Este punto 1,18 horas se lo voy a sumar a la distancia que recorrió el tren 1 desde las 12 a las 2 pm, que lógicamente son 2 horas. Entonces, 2 horas más 1,18 horas nos dan igual de 3,18 horas. Entonces, vemos que nos quedan decimales. En decimales nunca vamos a hallar la hora real. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos desde acá después del punto, el punto 18 lo multiplicamos por 60. ¿Por qué por 60? Porque una hora trae 60 minutos. Entonces, hacemos esto. 1,18 por 60, eso nos da un total de 10,8. Entonces vemos que también nos quedan decimal. Entonces aquí lo que vamos a coger es este 10 y coger este 3. Pero primero cogemos, multiplicamos el punto 8 por 60. Punto 8 por 60. Es lo que nos dio acá. Estamos cogiendo después del punto 8 por 60. Eso nos da un total de 48. Entonces aquí le voy a decir
la hora en la que el tren 1 y el tren 2 en que se cruzan es a las 3 horas con 10 minutos y 48 segundos. Entonces aquí ya con el tablero despejado tenemos estos valores que pues lo hicimos anteriormente, que fue la velocidad ya la tenemos y el tiempo ya la tenemos. Entonces cogemos la fórmula del desplazamiento, que es x, el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Entonces reemplazamos valores, es igual a 100 kilómetros por hora y el tiempo es 1.18 horas. Cogemos este tiempo porque no vamos a coger porque es este el que encontramos con esta fórmula. Entonces hacemos la operación. Esto nos da un total de 118 kilómetros. Aquí se van las horas y queda el kilómetro. Teniendo la distancia del tren 1, ya yo puedo volver a utilizar la fórmula que veíamos en el procedimiento anterior, que era la distancia del tren 2 iba a ser igual a 200 kilómetros, distancia del tren 1 que es 118. Entonces reemplazamos fórmula. X2, que es distancia, es igual a 200 kilómetros menos, porque esa es la fórmula, 118 kilómetros. Entonces hacemos la operación. Esto nos da, esto es igual a 82 kilómetros. Ahora entonces tenemos que el tren 2 cuando se dirige recorrió 82 kilómetros. Entonces ahora vamos a hallar la distancia medida a partir de la ciudad A. Para hallar esto sumamos la distancia del tren 2, son 200 kilómetros. 200 kilómetros más la distancia del tren 1, que son 18 kilómetros. Entonces sacamos conclusión que ya nos va a dar 318 kilómetros. Entonces, la medida a partir de la ciudad K fue esta. Eso fue lo que acabamos de hallar. Ya. Ahora vamos a hallar cuando el tren se aleja de A. Ya hallamos esto, ahora vamos a hallar cuando el tren se aleja. Para esto restamos la distancia. Esto es igual a 200. Y ahora usamos la fórmula como esto no puede quedar negativo, pasamos hacia el otro lado. Lo multiplicamos por menos 1. Pasamos a este lado y queda 200.
Karen. Sí. Ahora con esta fórmula esto nos daría la división nos da 6,7 horas. Se cancela kilómetro y se cancela kilómetro. Ando. Ya hallamos el tiempo, pero no lo puedo dejar en decimal. Entonces lo que hacemos es sumamos las 2 horas que el tren avanzó hacia la ciudad, que es de 12 p.m. a 2 p.m. Le sumamos 6 más 2 horas igual a 8,7 horas. Como vamos a representarlo en hora exacta, el punto 7 este lo multiplicamos por 60. ¿Por qué por 60? Porque 60 minutos es lo que equivale a una hora. Y esto nos da como resultado 8,42. Entonces los trenes cuando van a una Dale. Entonces los trenes cuando van a la ciudad B se encuentran a las 8:42 p.m. Y como queremos saber la distancia, hacemos esta fórmula y reemplazamos. $100 kilómetros por hora, que es lo que recorrió el tren 1, por el tiempo que es 6,7 horas. Y esto nos da kilómetros. Cancelamos horas. Y esto sería la distancia. Ahora hallamos la distancia de A. Sumamos las distancias que serían 6,70 kilómetros más 200 kilómetros que hallamos al principio. Ahora reemplazamos la distancia de A es igual a 670 kilómetros más 200 kilómetros.
Todo el resultado nos da 870 kilómetros. Entonces el segundo tren se aleja de A con una distancia de 870 kilómetros y esto es igual a 8,42 de Grabando. Con todo lo que ya resolvimos, quedamos que la hora en que se encuentran los trenes es a las 3 horas con 10 minutos y 48 segundos. PM. La distancia que recorrió el tren 1 a partir de la ciudad fue de 318 kilómetros. Cuando el tren 2 se aleja de la ciudad, la hora fue de 8:42.